¿Ya? Bueno, desde que yo me acuerdo, yo nací de una familia católica. Yo siempre fui católico por tradición. Yo siempre fui católico por tradición porque eso fue lo que mis padres me inculcaron. A rezar, a orar, pero con el tiempo lo dejé, precisamente porque era un católico por tradición. Mi mamá, sin quererlo y sin darse cuenta, fue una grande defensora de la fe. Ella siempre defendió la virginidad de María. A la casa constantemente iban evangélicos, testigos de Jehová, cristianos de diferentes clases. Y siempre fue un diálogo, no con malas palabras, nunca llegaron a enojarse, nunca se gritaron, mucho menos se ofendieron, sino al contrario, a los 8 días volvían a regresar. Entonces, mi mamá pues sí siempre fue un poco más allegada a su fe católica. Y como les digo, ella siempre defendió su fe con palabras. Siempre defendió su fe con palabras. Y en lo que a mí me corresponde, pues yo tuve esa oportunidad desde un principio, pero siempre fui un católico tradicional. Me alejé completamente de la iglesia. Con el tiempo y bajo un profundo estudio bíblico, un profundo estudio histórico, descubrí que hay una sola iglesia. Y yo les digo, por todo esto me siento yo ofendido, a veces molesto, cuando alguien de la religión católica, cuando algún católico dice la religión católica es mala. Los católicos son borrachos, idólatras, ladrones, adúlteros. Los católicos no conocen la palabra de Dios. En la iglesia católica les prohíben leer la Biblia y cosas por el estilo. A estas personas yo quisiera preguntarles, quisiera decirles, ¿conocen de veras la iglesia católica? ¿Conocen a los verdaderos católicos? Porque sí los hay. Hay muy buenos católicos. Si no conocen a la iglesia católica en sus enseñanzas y en sus mejores exponentes, ¿por qué hablan mal de ella? Si no la conocen, ¿por qué la ofenden? Juzgan sin conocer, y esto no está bien, es ofensivo. Esto es ofensivo y no responde a la verdadera enseñanza de Cristo, de juzgar. Aparte de haber nacido en una familia católica, tengo otras razones por las cuales yo estoy aquí. Y una de ellas, y es la más clara, que Cristo fundó una iglesia. Y en esta iglesia yo quiero vivir y quiero morir. Mateo capítulo 16, versículo 18. Tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si otras personas quieren fundar su iglesia o su congregación o su religión, que lo hagan. Pero a mí me queda muy claro que Cristo fundó una iglesia poquito más de 2000 años. Y esta iglesia es la iglesia católica. ¿Cómo lo demuestro? Tenemos la historia de los padres apostólicos del primero, segundo, tercero y cuarto siglo, a los grandes teólogos, a los grandes apologistas. Tenemos la lista de todos los papas desde San Pedro hasta el actual. Tenemos documentos históricos que avalan a la Iglesia Católica a través de los siglos. Así que Jesús fundó ya su iglesia poquito más de 2000 años. No quiere decir que algún otro día a alguien se le ocurra o a otra persona fundar otra iglesia. La iglesia que fundó Cristo llegará La iglesia que fundó Cristo no la destruirá nadie, ni el judaísmo, ni los malos católicos, ni los malos papas, ni la masonería, ni Satanás en persona. Porque en el mismo versículo, en el mismo capítulo de Mateo, capítulo 16, versículo 19 dice: ni los poderes de la muerte prevalecerán contra ella. O sea que habrá gente que quiera destruir la iglesia, pero Cristo ya nos prometió que no va a ser así. Además, Él prometió que siempre iba a estar con su iglesia. Mateo capítulo 28, versículo 20: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Habrá problemas, pero eso no destruirá a la única iglesia fundada por Cristo. Una iglesia visible. Para la mayoría de los evangélicos, la iglesia cuerpo místico de Cristo no se puede identificar con ninguna entidad eclesiástica en particular, sino que se compone en todos los que hayan puesto su fe en Cristo Jesús. Para nosotros los católicos, la iglesia que funda Jesús es precisamente la iglesia católica. Entre todas las iglesias que existen actualmente, es la única que llega desde los apóstoles, es la única que llega hasta Cristo, no hay más. La iglesia es inseparable de Cristo porque Él mismo fundó sobre 12 apóstoles, poniendo a Pedro como cabeza. Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. No se puede aceptar a Cristo y rechazar la iglesia. Jesús dijo, Mateo capítulo 10, versículo 40: el que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. También en Juan capítulo 20, versículo 21: Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también.
Mateo capítulo 18, versículo 17. Mateo capítulo 18, versículo 17. Si se niega a escucharlos, informa a la iglesia. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Estas respuestas nosotros se las damos a los grupos sectarios, como cuando dicen por ejemplo, los mormones. Nosotros sí creemos que hubo una iglesia, pero esta iglesia se terminó. Hubo malos papas, malos sacerdotes. Se terminó. Y después vino Jesús y volvió a ser la iglesia, hablándole a mi profeta por medio de sueños, y mi iglesia es la verdadera. Eso es una mentira. Si yo me pongo a creerle a los mormones de que la iglesia católica se terminó y que después vino Jesús y por mediante sueños le dijo a Joseph Smith que la iglesia, que iba a reformar la iglesia, y que ahora los mormones es la iglesia verdadera de Cristo, es una mentira, porque ya vimos en Mateo capítulo 16, 19, los poderes del infierno no podrán prevalecer en contra de ella. Si yo me pongo a pensar, testigos de Jehová, es que la iglesia hubo una apostasía, se terminó la iglesia. Ahora la mía es la verdadera. Nosotros venimos desde Abel, perfecto, pero cuando murió Abel, ¿quién siguió tu organización? Y ahí se van a quedar secos. No, pero en el profeta Isaías capítulo 10 versículo 47, ahí dice: ustedes serán mis testigos. ¿Sí? ¿Tú perteneces al pueblo de Israel? ¿De qué tribu eres? Cuando Jesús dice ustedes serán mis testigos, se está refiriendo al pueblo de Israel, y no hay que confundir. Él está diciendo ustedes serán mis testigos, mas no está diciendo ustedes serán testigos de Jehová. Ustedes serán mis testigos. Demuéstramelo bíblicamente e históricamente, que tu organización, tu iglesia es la fundada por Cristo. Adventistas, es que la iglesia es, o cristianos, la iglesia es espiritual. No, ya vimos ahorita aquí en Mateo 18, 17, si se niega a escucharlos, informa a la iglesia. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. ¿De qué está hablando? ¿A qué iglesia se está refiriendo? Por lo tanto, la iglesia es visible. La iglesia es la continuación de Cristo. En el mundo, en ella se da la plenitud de los medios de salvación entregado por Jesús a los hombres mediante los apóstoles. Por lo tanto, es una iglesia de santos y pecadores. En la misma Biblia se habla como un campo donde crece trigo y crece mala hierba. Mateo capítulo 13 versículo 24 al 30. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas de huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Jesús les contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer y la introduce en 3 medidas de harina, al final toda la masa fermenta. Todo esto se lo contó Jesús al pueblo en parábolas,
No les decía nada sin usar parábolas, de manera que se cumplía lo dicho por el profeta: hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Y luego la parábola del trigo y la hierba mala. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón: Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues viene esa cizaña? Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Así que en la iglesia de Cristo es de santos y pecadores. La misma Biblia nos dice, por ejemplo, en la comunidad cristiana primitiva, tenemos el caso de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 7. Tenemos casos de inmoralidad sexual. Primera de Corintios capítulo 5, de inconformidades, de chismes. Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7. ¿O acaso en el antiguo pueblo de Dios no había pecado? Los pecados del rey David, el rey Salomón. En el nuevo pueblo de Dios, en la iglesia, Pedro no negó a Jesús 3 veces, se arrepintió y fue la cabeza de la iglesia. Judas no lo traicionó. O sea, el pecado siempre va a estar dentro de la iglesia. No hay que hacernos la ilusión de una iglesia de santos, Si la iglesia es santa como la profesamos en nuestro credo, es porque Jesús es santo. La iglesia está dirigida por hombres, no por ángeles. Si la iglesia estuviera dirigida por ángeles, sería una iglesia perfecta. Todos tenemos pecados. ¿Qué dicen los hermanos separados, testigos de Jehová? En mi iglesia no hay pecado, todos somos santos. Los hermanos separados siempre se alaban con que son santos. No, nosotros somos pecadores. Nosotros tenemos pecado. Por eso, el pretender una iglesia de puros santos es una grave tentación que ha dado origen a muchas sectas que después se llenan de pecado y llegaron a desintegrarse. Por ejemplo, ¿dónde están aquellas sectas del primer milenio? Los nicolaitas, los docetas, los arianos se desaparecieron. Así como llegaron, se fueron. Por eso, si nosotros decimos nosotros no tenemos pecado, estamos en un mal error. Por ejemplo, tenemos el caso de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice San Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.